Vamos a ver en este vídeo algunos de los códigos utilizados cuando se procesa información digital. Empezamos con los códigos BCD. Los códigos BCD quiere decir decimal codificado en binario. Tenemos tres tipos de códigos BCD: el BCD natural, el BCD Aiken y el BCD exceso 3. Bien, ¿cuáles son las combinaciones binarias que pertenecen a cada uno de estos códigos BCD? Bueno, pues vamos a partir de las 16 primeras combinaciones que tenemos en binario. Ya sabemos que para eso necesitamos 4 bits, desde lo que los 4 sean 0 hasta que las 4 sean 1. Bueno, pues aquí están contenidas todas las combinaciones que se van a utilizar en los tres códigos BCD. Claro, es decimal codificado en binario. En decimal tenemos 10 símbolos, por lo tanto solamente necesitaremos 10 combinaciones para poder representar esos 10 símbolos. Pero esas 10 combinaciones no van a ser las mismas para los tres sistemas. De hecho, cada una de ellas va a utilizar de estas 16, 10 combinaciones específicas asignadas a ese código. Para el BCD natural, bueno, pues como su nombre indica, parece que habría que utilizar lo que corresponde al binario natural. En BCD natural tenemos que codificar los 10 símbolos de 0 a 9 y los codificamos con su correspondiente equivalente binario. Lo vemos acordándonos de los pesos: 1, 2, 4, número 4, 1, 2, 4 y 2, 6 y 1, 7, 1, 2, 4, 8 y 1, 9. Es decir, cogeríamos las 10 primeras combinaciones en esta tabla para codificar los 10 símbolos cuando trabajamos en BCD natural. Y siempre vamos a coger los 4 bits correspondientes. Independientemente de que el valor sea, por ejemplo, 0, que podríamos pensar que no se coge ninguno. No, se cogen los 4 bits. Eso va a suceder con los tres sistemas, con los tres tipos de códigos BCD. Siempre vamos a coger los 4 bits. Bien, ¿qué combinaciones cogemos para el BCD Aiken? Bueno, pues para este BCD, este tipo de BCD, cogeremos las 5 primeras combinaciones de esta tabla y las 5 últimas combinaciones de esta tabla. De tal manera que, como vemos, del 0 al 4 en BCD Aiken es lo mismo que en BCD natural, corresponden las mismas combinaciones. Pero las 5 últimas, para codificar los últimos 5 símbolos, es decir, del 5 al 9, las combinaciones ya no corresponden con su equivalente binario natural, sino que el 5 correspondería con este valor, 6 con este, 7, 8 y el 9. Bien, para el BCD exceso 3, las combinaciones que vamos a coger de esta tabla van a ser las que quedan de suprimir las 3 primeras y las 3 últimas. Es decir, que el 0 en BCD exceso 3 correspondería con el 0011, que es en binario natural correspondería con el 3, o en el BCD natural correspondería con el 3. El 1 en BCD exceso 3 corresponde con el 4 en BCD natural o en binario natural, y así sucesivamente, de tal manera que el último símbolo, que es el 9 en BCD exceso 3, pues correspondería con el 12 en binario, que corresponde en este caso con el 6 si utilizamos el BCD Aiken. Es decir, que partiendo de esta tabla podemos saber ya cada una de las combinaciones que utilizan cada uno de los BCDs para codificar sus 10 símbolos, de 0 al 9. Entonces, ¿cómo representamos números de dos cifras? Pues codificándolos por separado, es decir, cada una de las cifras decimales
va a tener asociada su combinación correspondiente de 4 bits. De tal manera que el número 27, como vemos, tenemos por un lado 0, 0, 1, 0, que en vez de natural sería 1, 2, o sea, estas 4 bits corresponderían con el número 2, y tenemos que codificar por separado el 7. 7 en vez de natural 0, 1, 1, 1, pues 0, 1, 1, 1. Ya tenemos aquí el número 27 en vez de natural. Si el número es de 3 cifras, como hay que codificar cada una de las cifras por separado, pues tendremos 12 bits. Esto, que correspondería con el 9, 1, 2, 4, 8 y 1, 9. Este, que correspondería con el 3, si no tenemos claro cómo hacer las operaciones de pesos, nos vamos a las tablas y vemos qué coincidencia hay entre el símbolo que queremos codificar y su correspondiente binario, y lo ponemos aquí. Y el 5, que sería 0101, 0101. Bien, vamos a representar los mismos números decimales, pero utilizando otro código BCD, el Aiken. 27 en Aiken, el 2 en Aiken, 0010, 0010, 7 en Aiken, 1101, 1101. Recordemos que en Aiken en BCD natural coinciden los 5 primeros símbolos, nada más. A partir de ahí ya no hay coincidencia. El 935, el 9 en Aiken, 4 unos, 4 unos. El 3, 0011 y el 5 en Aiken, 1011. Bueno, pues lo mismo para exceso 3, los mismos números en decimal, cada uno de ellos codificado por separado. Esa es la particularidad de los códigos BCD, de los 3. El 2 corresponde 0101, 0101. El 7, exceso 3, 1010, 1010. Si el número de 3 cifras, el 9, 1100. El 3, 0110, 0110, y el 5 correspondería con el 1 y 3 ceros. Si el número fuera de 4 cifras, tendríamos que usar 16 bits, 4 para cada una de 4 bits para cada uno de los símbolos, de los dígitos en decimal. Vamos a ver otro tipo de códigos. Código de paridad. El código de paridad se utiliza para poder detectar errores cuando se hace una transmisión de información. Partimos de una combinación, la que sea, que pertenece a un código o pertenece a un sistema de numeración, lo que sea, una combinación binaria de partida. Bien, y a esa combinación binaria le vamos a añadir un bit que se va a llamar bit de paridad. Bien, tenemos dos tipos de paridad par y paridad impar. Entonces, si utilizamos paridad par, el número total es de unos. En toda la palabra debe ser par. Es decir, se hace un cómputo de los unos que tiene la combinación de partida y habrá que añadir un 1 o un 0 en el bit de paridad, de tal manera que contando todos los unos en esa palabra, ese número me dé par. Si utilizamos la paridad impar, justamente lo contrario, es decir, tendré que añadir un bit aquí, el bit de paridad, que puede ser 0 o 1, de tal manera que haciendo un cómputo de todos los unos, la palabra entera, incluido el de paridad, me tiene que dar un número impar de unos. Por ejemplo, aquí tenemos 8 bits y le hemos añadido un bit de paridad, igual que aquí abajo. Y las dos son lo mismo, los dos códigos, las dos combinaciones de partida son las mismas. Si utilizamos paridad par, el número total de unos tiene que ser par. Entonces cuento 1,
2, 3, 4 y 5. Este número es impar. Como estoy utilizando paridad par, tendré que añadir un 1 más. El bit de paridad que he añadido es un 1, de tal manera que ahora sí, si cuento el número de unos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, par. Y si hubiera utilizado la paridad impar, 1, 2, 3, 4, 5, el número de unos que tenía la combinación de partida es impar. Por lo tanto, el bit de paridad que tengo que añadir a esa combinación es un 0, para que ese número de unos permanezca en impar. Y en otro código es el código ASCII, primeramente creado para el lenguaje inglés. Este código se compone de 7 bits. Este fue creado en los años 60. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos todos los símbolos y todos los caracteres que se representan con esos 7 bits. Tengamos en cuenta que con 7 bits tenemos 2 elevado a la 7, son 128 combinaciones posibles. Bueno, pues cada una de esas combinaciones va a corresponder a lo que se llaman unos caracteres, que pueden ser imprimibles o no imprimibles. Por ejemplo, tenemos aquí caracteres como el 0, los números hasta 9, tenemos el abecedario pensado para el idioma inglés, repito, este primer ASCII, con sus letras mayúsculas y minúsculas. Tenemos algunos otros caracteres que son imprimibles y tenemos otros caracteres que se llaman caracteres de control. Esos caracteres no son imprimibles. Por ejemplo, todos estos que tenemos aquí no son imprimibles. El space se puede considerar imprimible, un espacio en blanco. El del tampoco es imprimible, de hecho lo que hace es un carácter de control que borra. Tenemos otros característicos, el CR, que es el enter, el retorno de carro. Tenemos el escape, que estaría escape, space está aquí, el escape estaría por aquí, aquí tenemos, etcétera. Bueno, pues estos caracteres son caracteres de control. Bien, si queremos ver cada uno de estos caracteres, qué código asociado tiene de 7 bits, lo único que tenemos que fijarnos es, en todas las tablas está de esta manera colocado. Estos 3 bits que aparecen aquí arriba serían el B6, el B5 y el B4, en ese orden, y los bits que aparecen aquí, el B3, B2, B1 y B0. Si queremos saber, por ejemplo, el retorno de carro, el enter, ¿qué código ASCII asociado tiene? Bueno, pues el B6 sería 0, el B5 sería 0, el B4 sería 0. Sigo por la columna, el B3 1, el B2 1, el B1 0 y el B0 1. Por lo tanto, ese sería el número 13. Código ASCII para el retorno de carro es el 13. Para el borrado, para el del B6, B5, B4, los 3 unos. B3, B2, B1, B0, los 4 unos. Por lo tanto, 7 unos. Se correspondería con el número 127. Y así podemos localizar todos los caracteres. Bien, esta tabla es la primitiva que había, es la primera que se generó para poder estandarizar todos los caracteres y poder utilizarlos en computadoras. Esto era, repito, destinado al idioma inglés. Posteriormente se añadió un bit más, 8 bits. Hasta entonces teníamos 7 bits para el código ASCII y el octavo bit se utilizaba como bit de paridad. Bueno, pues ese octavo bit se incorporó también a lo que se llama ASCII extendido y nos daba la posibilidad ya de 2 a la 8, que son 256 combinaciones. Ahí ya aparecieron caracteres como la ñ, el acento agudo, aparecían también para hacer gráficos, entre comillas, por ejemplo, bordes en una tabla,
esquinas de una tabla, las diéresis, algún símbolo matemático apareció también. Bueno, hoy en día el ASCII, este ASCII primitivo y el extendido están incorporados en lo que se llama Unicode. Unicode que comprende o tiene prácticamente todos los caracteres de prácticamente todos los idiomas que hay actualmente en el mundo. El Unicode puede utilizar, porque hay 3 tipos de codificación, pero como máximo utiliza hasta 4 bytes, es decir, 32 bits. Es lógico que utilice hasta 32 bits, ya que hay caracteres bastante relativamente complejos y a esos caracteres hay que darles un aspecto, otro aspecto, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver otro tipo de códigos, que son los códigos de línea. Estos códigos de línea no se utilizan para procesar la información dentro de un computador, sino que se van a utilizar cuando se quiere hacer una transmisión de la información, por ejemplo, hacia otro computador. Como su nombre indica, son de línea, se van a transmitir. Entonces, lo que buscan estos códigos de línea es una eficiencia en esa transmisión. Por ejemplo, que se pueda extraer el reloj de esa información que se está transmitiendo. Dicho de otra manera, que se pueda sincronizar perfectamente la información que se transmite entre un transmisor y un receptor. También están destinados a detectar errores cuando se está transmitiendo sin necesidad de incrementar el número de bits en el código origen, en el código primario del cual se parte. Y también se busca, entre otras cosas, hay muchas razones más, entre otras cosas es que sean más inmunes al ruido, dado que si los computadores están alejados, tienen que transmitirse la información a través de líneas. Las líneas, por ejemplo, en una aeronave, tienen que pasar por lugares donde puede haber bastante ruido eléctrico. Bueno, pues los códigos de línea, aquí tenemos 3 tipos de códigos de línea. Lo vamos a dividir, o están divididos en lo que se llama el no vuelta a cero, en los cuales la información que se va a transmitir no pasa por cero, sino que vamos a tener o voltajes positivos o voltajes negativos para codificar la información. Nos cuenta si se quiere transmitir, por ejemplo, en no vuelta a cero, L viene de nivel, level, la M, NRZ, non return to zero, M es marca, y S de space, de espacio. Bueno, pues la M, siempre en este tipo de códigos de línea, la M de marca se refiere a un 1 y la S de space, espacio, se refiere a un 0. Bueno, pues, por ejemplo, ¿cómo codifica un 1 un 0 el no vuelta a cero level? Pues es el más sencillo, un 1 con un voltaje positivo, un 0 con un voltaje negativo. Ya está, no hay más, no tiene más misterio. 2 unos seguidos, 1, 1, un 0, 1, 0. Estos voltajes no son con los que trabaja el computador internamente. Los niveles de voltaje con los que va a trabajar para procesar la información internamente son los que ya hemos visto dependiendo la familia lógica con la que se esté trabajando. Entonces aquí vemos que lo que se suele hacer es ampliar ese voltaje para poder ser transmitidos esta información a través de una línea. Cuanto más voltaje haya, más inmune será el ruido. Es decir, el mismo ruido, el mismo porcentaje, el mismo valor de ruido en un valor más grande de voltaje representa un menor porcentaje de ruido. Bien, en este otro tipo, que es el no vuelta a cero, pero es marca, es decir, 1, lo que va a hacer es, va a haber un cambio en la información siempre que aparezca un 1. Si aparece 0, no hay cambio en la información. Por ejemplo, suponemos que venimos aquí con un estado de voltaje positivo, como lo que tenemos ahora es un 0, no cambia. Como lo que viene es otro 0, tampoco cambia. Otro 0 no cambia. Un 1
cambia, hace una transición de positivo a negativo. Otro 1, transición, en este caso de negativo a positivo. Como lo que tenemos ahora es un 0, no hay transición, no hay cambio. Un 1 provoca cambio, un 0 no provoca cambio, un 1 provoca cambio, así sucesivamente. Eso lo haría si estamos en M, mark, en 1. Lo mismo, pero cuando tenemos ceros. Los unos aquí no provocan cambio y los ceros sí que provocan cambio. Venimos con un voltaje negativo, por ejemplo, tenemos un 0, cambio. Tenemos otro 0, cambio. Tenemos otro 0, cambio. Ahora como viene en 1, no hay cambio. Viene otro 1, no hay cambio, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería el no vuelta a cero. Cuando se habla de recuperación de reloj y de sincronismo, fijémonos que es importante porque aquí que tenemos tres valores seguidos o 3 bits seguidos con el mismo valor, es más complicado determinar cuándo empieza uno y acaba el anterior. Entonces veremos ahora en los siguientes códigos de línea cómo eso queda ya solventado, ese problema. Este código de línea es el de vuelta a cero. De vuelta a cero quiere decir que la señal en cada bit, en cada periodo de bit, va a pasar por cero. Tenemos este unipolar de vuelta a cero. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues de lo más sencillo, un 1 se representa con un voltaje positivo en la primera mitad del periodo de bit. El periodo de bit es el tiempo que va a durar un bit. En teoría, todos los bits tienen el mismo periodo. Entonces, desde aquí hasta aquí representaría el periodo de bit. Pues en la primera mitad del periodo de bit, los unos provocan un impulso hacia voltaje positivo. Los ceros no provocan nada. 1, la primera mitad del periodo de bit, vuelve a 0. 1 en la mitad la primera mitad del periodo de bit. 0 no provoca cambio. Y así sucesivamente. El siguiente, el bipolar RZ. Bipolar RZ va a tener voltaje positivo y negativo. Un 1 provoca un voltaje positivo en la primera mitad del periodo de bit. Y un 0 provoca un voltaje negativo también en la primera mitad del periodo de bit. 0, voltaje negativo, primera mitad del periodo de bit. 0, voltaje negativo, primera mitad del periodo de bit. 1, voltaje positivo, primera mitad del periodo de bit. Y así sucesivamente. Como vemos, si comparamos la forma de sincronizar esta señal con la anterior, con esta, aquí vemos que cada bit tiene una transición. Las transiciones favorecen a la hora de recuperar los sincronismos. Siempre podemos detectar, siempre podemos considerar en el receptor un detector de flancos, de transiciones, con lo cual podemos sincronizar mejor ese reloj en el receptor para saber cuándo tenemos un bit y cuándo tenemos otro bit. Bueno, bipolar RZ. Y luego tenemos el vuelta a cero AMI. AMI viene de Alternate Mark Inversion, es decir, inversión alternada con unos. Mark, recordemos que es de 1. Bueno, como vemos, vamos a tener transiciones en los unos nada más. En los ceros no hay transiciones. 0 no hay transición. 0 no hay transición. El 1, transición. La transición va a durar la mitad de un periodo de bit, pero además va a estar centrada en la mitad del periodo. Como vemos, esta duración es la mitad del periodo de bit y está centrado ese impulso en la mitad del periodo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado es alternada, es decir, que si en uno tenemos una transición hacia voltaje positivo, el siguiente uno, la transición va a ser hacia voltaje negativo. Otro uno, transición hacia voltaje positivo, es decir, alternado, negativo, positivo, solo cuando haya unos. Bueno, pues en este código de línea, en este tipo de códigos de línea, es interesante para los aviónicos el bipolar RZ. El bipolar RZ es utilizado en la transmisión de datos en el estándar
ARIN 429, el que se ha venido utilizando tradicionalmente en las aeronaves para la transferencia de información digital. Y hoy en día en las aeronaves de nueva generación todavía hay partes, hay equipos que lo siguen utilizando este estándar. Entonces utiliza para la transmisión por sus buses este tipo de codificación de línea. Otro tipo, los bifase. Tenemos el código Manchester, que va por nivel, level. El código Manchester lo que hace es, en la mitad del periodo de cada bit, va a haber siempre una transición en la mitad. Entonces, si el bit que se va a representar es un 1, la transición va a ser siempre descendente, de voltaje positivo a voltaje negativo. Si el bit que se va a representar es un 0, la transición a mitad del periodo de bit va a ser siempre ascendente, de voltaje negativo a voltaje positivo. Como vemos, 0 de voltaje negativo a voltaje positivo. 1 de voltaje positivo a voltaje negativo, siempre la mitad del periodo de bit. Entonces, claro, la señal se tiene que ir adaptando a esas transiciones que va a haber en las mitades, dependiendo de si son ceros o son unos. Aquí, por ejemplo, si hemos tenido un 1, la transición ha sido de un voltaje positivo a negativo. El siguiente valor que viene es un 0, por lo tanto no puede haber transición al final del periodo de bit, dado que a la mitad de ese bit, a la mitad del periodo del siguiente bit, siendo un 0, tiene que haber una transición de voltaje negativo a voltaje positivo. Por lo tanto, aquí no puede haber transición al final del periodo de ese bit. Sin embargo, aquí, como tiene otro 0 seguido, tiene que tiene que haber otra transición de voltaje negativo a voltaje positivo. Por lo tanto, cuando llega al final del periodo del primer 0, del bit del primer 0, tiene que haber una transición hacia negativo. Llega la mitad del periodo de bit, transición positiva. Como después viene otro 0, sucede lo mismo. En la mitad del periodo de bit de este 0 tiene que haber una transición de negativo a positivo. Para eso tiene que haber una transición al final del periodo de bit del anterior 0. Es decir, aquí tenemos una transición aquí correspondiente a un 1 lógico. Por lo tanto, esa transición tiene que ser de positivo a negativo. Ya venía con positivo. Aquí no puede haber transición al final del periodo de este bit. Bueno, pues esto es una forma de ver si se puede determinar si hay errores en la transmisión. Y de esta manera sabemos ya, por ejemplo, si aquí no ha habido un cambio, no ha habido una transición, es porque el siguiente bit que tiene que aparecer va a ser un 1. De esa manera ya se puede considerar, analizando toda la señal, si ha habido algún error en la transmisión. Errores sencillos. Bueno, otro que tenemos es el biface de marca, en el cual lo que tenemos que la señal va a cambiar siempre al final del periodo de bit. Primer bit, cambio, 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 siempre hay cambio al final del periodo de bit. Y en este caso que hablamos de marca, va a haber cambios en la mitad del periodo de bit cuando haya un 1. Si hay 0, no hay cambios, no hay transiciones. 0, no hay transición. 0, no hay transición. 0, no hay transición. Pero si es un 1, siempre va a haber una transición a la mitad del periodo de bit. Claro, esa transición puede ser de positivo a negativo o puede ser de negativo a positivo. Va a depender del estado anterior que haya tenido, de la información anterior que tenía ese conjunto de ceros y unos. Es decir, ya se puede también analizar, se pueden detectar errores porque se analiza toda la información previa. Si aquí venimos que no ha habido cambio y resulta que aquí tenemos un cambio de positivo a negativo, pues tiene que haber habido algún error.
teniendo en cuenta toda la información previa se puede detectar. Bueno, pues este para el caso de marca. Para el caso de space, es decir, de ceros, es igual que este que tenemos aquí arriba. Es decir, siempre vamos a tener una transición al final del periodo de bit y los ceros van a provocar una transición a la mitad del periodo de bit. 0, transición a la mitad, 0, transición a la mitad, 0, transición a la mitad, 1, no hay transición a la mitad. Es decir, estos dos son equivalentes. Uno actúa la transición a mitad del periodo de bit con el 1 y otros lo hacen con el 0. Y luego el último que tenemos es el modo retardo, que también se llama código Miller, que ahí provoca una transición, el 1 provoca una transición en la mitad del periodo de bit. Un 1, transición en la mitad. Un 1, transición en la mitad. 1, transición en la mitad. Y los ceros no provocan transición a no ser que vaya seguido de otro cero. Por ejemplo, aquí tenemos que venía con voltaje negativo, el 0 no provoca transición, sigue con voltaje negativo, pero como viene seguido de otro cero, transición. Como ahora viene seguido de otro cero, transición. Ahora viene un 1, la transición va a ocurrir a la mitad del periodo de bit. Ahora viene otro 1, va a haber transición a la mitad del periodo de bit. Luego viene un 0, no hay transición. Bueno, pues en este tipo de código de línea interesa el código Manchester. El código Manchester es utilizado también en un protocolo de transmisión de información en aviónicos que es el ARINC 629. Este protocolo lo sacó Boeing cuando sacó el 777. En principio iba a ser el que iba a sustituir al ARINC 429, pero bueno, ahí se quedó. Tiene mucha más capacidad que el ARINC 429, pero prácticamente se ha quedado se quedó en el Boeing 777, en el B777, y aunque actualmente en algunos equipos todavía se sigue manteniendo el ARINC 629.